Tras el devastador ataque de Hamás entrando en el interior de Israel, comenzaron a aparecer en los últimos días unos vídeos verdaderamente escalofriantes en los que se veía perfectamente a las milicias de Hamás trabajando y entrenando con tecnología punta, por ejemplo, drones que hacían volar en masa, en serie, en una zona indeterminada del desierto. Vídeos también como los que había ido enseñando y relatando Al Jazeera, que mostraban hace 3 años a las milicias de Hamás haciendo uso de material urbano básico para la población de la Franja de Gaza con fines bélicos, concretamente desenterrando tuberías que previamente con la ayuda humanitaria se les habían prestado para poder hacer canalizaciones de agua dentro de la franja y que estaban siendo desenterradas para ser utilizadas como lanzaderas de cohetes. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Evidentemente, en este canal no te voy a explicar el contexto histórico de todo lo que está sucediendo en Gaza y en Israel y con el asunto de Hamás, pero sí que me interesa mucho poderte contar qué es lo que puede ocurrir y por qué está ocurriendo lo que está pasando, porque creo que hay cosas que se pueden explicar de una manera bastante certera y porque en los próximos tiempos este lugar va a ser el centro informativo del mundo y nosotros queremos estar ahí también aportando nuestro grano de arena a la información de lo que está pasando en ese sitio. Dicen que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y también hay quien dice que la historia no se repite nunca, pero sí que se parece mucho a otras cosas que han sucedido a lo largo y ancho de la historia. Lo cierto es que esta historia de lo que está ocurriendo en Israel es una historia que podríamos comenzar a contar desde cualquier punto a lo largo de los últimos 50 años, pero nos vamos a centrar para empezar en el año 2007, que es el año en el que Hamás consigue el control de la Franja de Gaza ganándolo en unas elecciones. Y esto es muy importante, porque primero de todo tenemos que saber que Hamás es un grupo extremista, radical, islamista, que pretende imponer sus ideas y su religión allá por donde pasa, y es un grupo, para empezar, que ni siquiera reconoce la existencia del Estado de Israel, a quien desea su destrucción total y masiva, y por la que lucha y por la que trabaja. Y esto, en una situación absolutamente que fuera de contexto podría tratar a los palestinos de personas completamente radicales o radicalizadas, es el resultado de un caldo de cultivo que se viene cultivando en ese lugar durante decenas y decenas de años, con muchísimos episodios bélicos, con muchísimos episodios gravísimos y con muchísimos episodios terribles en los que hay una guerra, desde luego, de relatos entre los que consideran que la Franja de Gaza, que es un espacio que a lo largo y ancho de los últimos 50 años acumula a los palestinos que antes estaban en otras zonas y que han ido siendo empujados a ese lugar, y que algunos consideran que es la mayor cárcel al aire libre del mundo. Recordemos que en un lugar de poco más de 365 kilómetros cuadrados, que tiene una longitud a lo largo, es como un rectángulo, con unos 45 kilómetros aproximadamente de largo y unos 14 de ancho en su lugar más ancho, a lo que hay que restar todas las zonas de exclusión del ejército israelí, pero en definitiva en ese espacio viven nada menos que 2 millones de seres humanos hacinados, un espacio en el que además se procrea con muchísima intensidad y en el que aproximadamente un 40% de esos 2 millones de personas, que se dice rápido y pronto, un 40% tienen menos de 18 años de edad. Y ese es uno de los gravísimos problemas a los que se va a enfrentar Israel y a los que se enfrentan los que han promovido este conflicto, que, bueno, pues te voy a intentar contar con un poquito de detalle, sobre todo, como digo, y básicamente hacia lo que va a pasar. Pero lo cierto es que en el año 2007, y estas son las últimas noticias, en el año 2007 ganó Hamás, y en el año 2008 la reacción de Israel fue inmediata, por supuesto, comenzando un bloqueo mucho más estricto y mucho más fuerte sobre la franja, porque ahora tenían un nivel de amenaza superior. Acabó provocando, y esto es clave en esta historia, no se está hablando mucho de ello, que en el sur de la zona de la franja, que es la clave, una de las claves de este conflicto, en la frontera con Egipto, consiguieran reventar directamente el muro que separaba el control de los pasos fronterizos de esta zona con Egipto, consiguieran reventarlos debido a la presión en la población y en la situación que se vivía dentro de la Franja de Gaza. Eso sucedió en el año 2008, un paso hacia Egipto, hacia la península de Sinaí, que puede jugar un papel fundamental si finalmente los peores temores, mis peores conclusiones acerca del análisis del conflicto acaban sucediendo, y es el hecho de que más que nunca los palestinos están metidos en una absoluta ratonera en la que además están mezclados total y absolutamente con los combatientes y con los terroristas que van a luchar contra la próxima invasión de Israel, que es cuestión de momentos, es cuestión de horas,
que se inicien. De hecho, según me sentaba a grabar este vídeo, Israel había anunciado y había pedido a la población del norte de Palestina, es decir, básicamente la mitad de esos 2 millones de seres humanos que viven ahí dentro, que se marcharan de la franja norte, de la franja de Gaza, porque iban a comenzar las operaciones de Israel por esa zona, cosa que no es casualidad, como te voy a contar un poquito más adelante en el vídeo. Pero la cuestión es que desde que Hamás tomó el control de la franja de Gaza, la situación no ha hecho más que empeorar, y de hecho la peor escaramuza y la peor situación de violencia que se vivió en ese lugar fue en el año 2014, cuando fallecieron aproximadamente 2.200 palestinos y 71 israelíes en un enfrentamiento que provocó que los distintos pasos fronterizos que a lo largo del norte y del este de la franja tiene Israel con esta zona habitada por palestinos, acabaran siendo bloqueados y cerrados, y sobre todo y principalmente se hiciera una operación militar en la que se intentaran destruir los túneles que los militantes de Hamás habían estado excavando y construyendo para poder hacer ataques rápidos, ataques fugaces, desde los que no solamente hacer eso, incursiones, sino también servirlos de lanzaderas para acabar mandando misiles al otro lado y sembrando el terror entre las poblaciones de colonos israelíes que están más cerca de la franja, e igualmente también utilizarlos para todo lo que es el contrabando de toda clase de sustancias ilegales y sobre todo también material de guerra y armas para la lucha con Israel. Eso acabó con una operación israelí en la que se bombardeó intensamente muchas zonas en la frontera natural entre estos dos lugares, con el objetivo y la intención principal de acabar con la mayor parte de la red de túneles que habían cavado los militantes de Hamás. Y desde entonces lo que hizo Israel justamente en esta operación, a la que denominó margen protector, fue construir una valla, una frontera todavía mucho más acorazada, con multitud de sistemas tecnológicos, con también sensores por debajo de tierra y nada menos que 140.000 millones de toneladas de acero y de hormigón vertidos a lo largo y ancho de 60 kilómetros de frontera para intentar sellarla y que nadie pudiera pasar por debajo. ¿Cuál fue la actuación o cuál fue la reacción de Hamás? Pues básica y esencialmente comenzar a trabajar de nuevo en una red de túneles todavía más profundos, que actualmente se desconoce, puesto que a partir de ese momento hubo un sellado de las fronteras y por lo tanto también probablemente, y esto ya es especulación, una dificultad para que los servicios secretos del Mossad pudieran tener mejor información sobre el terreno, y en definitiva desde el año 2014 se estaba cocinando un caldo de cultivo nada esperanzador que ha acabado estallando en el año 2023. Y la cuestión es que ahora, asimilado que Hamás es algo parecido a lo que sería el Daesh o ISIS, y así está considerado internacionalmente, y después del ataque más grave probablemente de la historia desde que se creó el Estado de Israel, al margen de algunas situaciones de guerras tribales o de ataques tribales entre religiones que no son directamente entre judíos y palestinos, que han provocado incluso un número igual o superior de muertos en el pasado. Aquí hay muchísimos clanes, están los beduinos, están también religiones podríamos decir tribales, vinculadas al cristianismo, vinculadas también a la zona del Líbano, y en definitiva todo esto es un avispero que, como digo, ha estallado ahora, y ahora desgraciadamente todo esto sucede en un momento en el que Israel justamente estaba intentando tender lazos con distintos países árabes, distintos países muy importantes en la zona, y especial y específicamente Arabia Saudí, y todos los expertos coinciden en que estos ataques son una llamada de atención para que la causa, entre comillas, palestina, que está controlada por los radicales, no se pierda, y el hecho de que Israel no se salga con la suya, entre comillas, negociando y llegando a acuerdos definitivos, como en su día llegó con Egipto, con un país tan importante como Arabia Saudí. Y en este contexto es donde se ha hecho donde se ha provocado este reventado absoluto de esta operación, que en definitiva, guste más o menos desde un punto de vista político, estratégico e histórico, era una operación histórica, porque era una operación pacífica en la que Israel estaba normalizando las relaciones con muchos de los países amigos. Un país, Israel, que hay que recordar que estaba viviendo una crisis tremenda interna por los problemas en la renovación judicial, y un país, Israel, que hay que recordar que su presidente Netanyahu gobierna con el apoyo de los radicales más extremistas, de las facciones más extremistas del judaísmo y de los partidos políticos resultantes en ese estado. Y eso está provocando que ahora mismo la reacción de Israel, que tiene por supuesto el derecho a la legítima defensa, aunque lo que ha hecho en todos estos años es básicamente ir exprimiendo y aprovechando cada reacción violenta para el otro lado, para vencerles el terreno y seguir arrinconándolos, bueno, pues ahora lo que va a suceder es que va a haber una operación militar en la que
Israel se va a tener que incursionar en una absoluta trampa, que es la trampa de Hamás, que es la trampa que ha estado construyendo a lo largo y ancho de todos estos años, en la que va a ser, sin ningún género de dudas, la batalla final que va a cambiar completamente la historia de estos lugares. Israel acaba de hacer la llamada más potente de reservistas de la historia del país. Nada menos que 300.000 personas se ven obligadas a sumarse al ejército para la operación militar, para la que se van a tomar todo el tiempo que sea necesario, en la que se tienen que rearmar, se tienen que reorganizar y acumular las suficientes fuerzas como para que no se vean cegados o no se vean fatigados por distintos ataques que pueden sufrir igualmente también por otros lugares, como está ocurriendo, por ejemplo, con la frontera del Líbano y como las milicias de Hezbollah intentan desgastar por todos los medios al ejército israelí para retrasar la respuesta del ejército a la incursión en la Franja de Gaza. Algo que va a ocurrir, como digo, en un lugar en el que viven 2 millones de personas, en una de las zonas más densamente pobladas del mundo, completamente llena de edificios, completamente llena de lugares donde viven civiles y donde está perfectamente mezclada la actividad de los dirigentes de Hamás y también de sus facciones bélicas y de los terroristas directamente con la población civil, de tal manera que es imposible determinar dónde empieza una cosa y dónde termina la otra. Toda la superioridad tecnológica israelí, toda la superioridad militar en número, toda la superioridad que pueda tener a nivel de armamento, tiene incluso tanques preparados para la guerrilla urbana y es uno de los pocos estados que los tiene, se pierden y se desvanecen en el momento en que se tiene que meter en un avispero de ese tipo, en el que hay toda clase de trampas, en el que hay toda suerte de problemas que se les van a poner y en el que directamente una red de túneles que no controla ni conoce y en el que en cada esquina podría haber alguien esperándoles con un arma, con una bomba o con cualquier tipo de objeto con el que agredirles, les va a obligar a que esta incursión provoque muchísimas bajas, probablemente, si es que no hay otro tipo de estrategia que desconocemos por parte de la gente de Hamás. La cuestión es que, como os decía, y la clave de todo esto al principio, es que se ha pedido a 1 millón de personas que se marchen de donde están. Eso en la ratonera que es la Franja de Gaza es algo absolutamente imposible y lo que provoca además es que este éxodo teórico de población hacia el sur se topará con el paso de Rafah, que es el único paso fronterizo que hay entre Israel y Egipto, 2 estados que también han tenido conflictos bélicos muy graves, de los más importantes del lugar, y que finalmente, después de un periodo de transición entre finales de los 70 y los 80, acabaron firmando la paz, acabaron dibujando una frontera ahí en la península del Sinaí, que sería algo así, o podría llegar a ser algo así, como una especie de tierra prometida de cara a que se resolviera el conflicto de Israel y los palestinos en el futuro, porque contrastan esos 365 kilómetros cuadrados en los que viven 2 millones de personas con los 600.000 seres humanos que viven en la península de Sinaí de Egipto, que es la única salida natural que le quedan a los palestinos que viven en la Franja de Gaza, que ahora, como digo, está cerrada, sellada, y con la negativa de Egipto a acoger a todas esas personas, uno de los lugares más conflictivos y más peligrosos del mundo, y uno de los lugares, o mejor dicho, el lugar donde los de Hamás se han estado proveyendo durante todos estos años de rearme de todas las armas y de todos los sistemas defensivos de comunicaciones y tecnológicos que han utilizado para perpetrar este ataque masivo contra Israel. Ese es el punto clave, y esa península de Sinaí, quién sabe si podría ser un desahogo tremendo para que la parte de la población palestina que no quiere estar en una batalla, en una lucha en la que no quiere participar, pudiera salir. Para eso haría falta que Israel y Egipto se pusieran de acuerdo, y la comunidad internacional, para llevar a la gente a un lugar mucho más seguro, y un lugar que sería pues un movimiento de población como pocas veces hemos visto en la historia moderna, puesto que sería directamente el desalojo prácticamente de la mitad de la gente que vive en la Franja de Gaza, como mínimo de 1 millón de personas. Mientras tanto, lo que va a suceder, si nadie lo remedia, efectivamente, es que Israel entrará en la Franja de Gaza y lo hará por tierra, lo hará por mar, ya lo está haciendo por aire, con constantes bombardeos, entre comillas, selectivos, donde se supone que viven mezclados con la población civil siempre los máximos dirigentes de la organización Hamás, y lo que queda esperar ahora es una invasión por todos los lugares y una presión sobre una población que en su mayor parte apoya intelectualmente a Hamás, pero que estoy seguro que no militarmente. Puede llegar a ser una absoluta carnicería, mientras al otro lado, en el otro territorio que ocupan los palestinos, en 5.500 kilómetros cuadrados, en Cisjordania viven 2,4 millones de personas, exactamente casi la misma población, un poquito más, y en donde gobierna Fatah y en donde gobiernan lo que son los herederos de la Organización por la Liberación de Palestina y Yasser Arafat, un lugar que
optó por abandonar las armas, aunque periódicamente hay conflictos, pero donde no hay una utilización masiva del terrorismo y la violencia, y por lo tanto la situación, entre comillas, es de mucha más calma tensa, siendo como es igualmente una situación completamente anormal. Así que todo este estallido de la violencia, desgraciadamente, es el triunfo de los radicales y es el triunfo de los que quieren que no haya paz en un sitio en el que se estaba intentando dar pasos para conseguir llegar a la paz. Dicho todo esto, es igualmente impensable que pueda llegar a haber paz algún día, probablemente, si Israel no cede y permite la creación de un Estado palestino, probablemente con unos niveles de territorio y de fronteras muy superiores a los que tenemos ahora, básicamente volver al statu quo anterior al del año 67, pero por la parte de Israel, desgraciadamente, tampoco hay la actitud por parte de las facciones que gobiernan en el país para llegar a ese punto. Esto se ha puesto por delante, esto se pone por delante con la promoción y el patrocinio de Irán y de aquellos estados musulmanes más refractarios contra la comunidad judía y también contra la comunidad de los Estados Unidos de América que les apoya, y en definitiva se trataba de dar golpes de bastón a un avispero que parece que estaba más calmado que nunca, en un momento también en el que Israel, por sus problemas internos, por su fe en la tecnología e incluso también por estar en una fase de su calendario festiva, estaba más adormecido y más despistado que nunca. Desgraciadamente, al final esta es la victoria de los radicales, y cuando pase el caos y la destrucción, se podrá ver que la inmensa mayoría, espero, de la población de Palestina y la población de Israel lo que desean es la paz, lo que desean es que se acabe todo esto, y lo que desean es la convivencia, una convivencia que lógicamente tiene que satisfacer a la mayoría de las poblaciones y que se tiene que hacer de manera justa. Y ahora, justamente y desgraciadamente, estamos en el lado opuesto, en el lado contrario de lo que deseábamos. Y muy probablemente aquellos que lo promueven, aquellos que lo incendian, aquellos que echan gasolina al fuego, no están en el lugar e igualmente también no van a sufrir las consecuencias del desastre que se avecina ahí en la Franja de Gaza. Nada más, queridos amigos. Espero que esta información os haya parecido interesante como siempre y nos vemos en un próximo vídeo aquí en El Cascarón de Nuez.